Muy bien, seguimos haciendo Modo País, es momento de poner los puntos sobre la mesa. Y es un placer para nosotros estar recibiendo a John James Moore, periodista, licenciado en Historia, docente en Geopolítica, columnista también del Observador. John, muchísimas gracias por estos minutos, principalmente para hablar sobre lo que continúa sucediendo en Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando con esta guerra? ¿Cuántos días de guerra van? ¿Dónde nos podemos parar para analizar un poco la situación hoy en día? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que considerar como hecho grave es que estamos ante una guerra en Europa. Es la primera guerra que hay en el continente europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Agregado a eso, tenemos a uno de los dos involucrados en este conflicto, que es nada más y nada menos que Rusia, una de las principales tres grandes superpotencias nucleares en el mundo, y un país como Ucrania, que es un país, desde el punto de vista de las dimensiones geográficas, uno de los más grandes de Europa, estratégicamente ubicado entre lo que es Rusia y Europa occidental, uno de los principales países que exporta granos, alimentos. Estamos viendo ahora justamente el impacto en la oferta de granos en los mercados, en los precios de los granos, producto de esta guerra. Ese es el primer agravante, el primer hecho preocupante, de que estamos en una guerra en Europa que involucra a una superpotencia nuclear. En segundo lugar, el contexto de esta guerra. Es decir, acá tenemos que tener presente que del lado de Ucrania hay un frente que lo está apoyando, que es Europa Occidental, Estados Unidos, con un apoyo que hasta ahora ha sido con una declaración bastante abierta de contribuir económicamente y hasta con armamentos, pero que por otro lado también implica un riesgo implícito en el sentido de que si la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, llegara de alguna manera a doblar la apuesta en cuanto a ayudar a Ucrania con armamentos para los cuales Rusia considera que son ya de carácter más ofensivo, más agresivo, de mayor peligro, y esa Rusia se sienta más amenazada todavía, bueno, allí lo que tenemos que tener en cuenta es la posibilidad de una escalada, de cómo Rusia puede llegar a reaccionar ante esa amenaza. Eso por un lado. ¿Cómo está la guerra hoy? Lo que estamos observando es que Rusia está logrando, con un costo muy alto en materia de recursos militares, en materia de muertes de soldados, de víctimas civiles, pero está efectivamente logrando crear este borde alrededor de lo que es el Donetsk, esta región que recordemos ya había incursionado, ya había invadido en el 2014, y construir una suerte de puente de tierra entre el Donetsk con la península de Crimea, con el sur. Ese sería, en teoría, lo que los analistas están diciendo como el primer gran objetivo de Vladimir Putin para establecer allí un centro de fuerza, de influencia dentro del territorio ucraniano. La invasión en sus inicios, a todas luces, fue un fracaso, porque el proyecto inicial, por lo que se vio, era tratar de llegar a Kiev, conquistar Kiev y las principales ciudades ucranianas. Eso no funcionó. Hubo un viraje en la estrategia militar de Putin y se centró precisamente en el este, donde ya, como decíamos, había ya un enclave a nivel militar y además con fuerzas prorrusas que venían operando desde 2014, que fue cuando tuvo lugar esta invasión. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar después? Es decir, ¿cuál sería el próximo paso que Putin? ¿Qué es lo que Putin tiene en mente para con Ucrania? Con esta guerra, si es una guerra de lo que se llama una guerra de destrucción, es decir, una guerra de arrase y de toma después del territorio arrasado, o quizás es contentarse ya con lo que tiene ocupado y establecer allí una suerte de acuerdo o de imposición hacia el gobierno de Ucrania para decir, bueno, misión cumplida, esto es lo que estamos logrando. No sabemos todavía qué es lo que tiene en mente Putin. Y ahí está otro de los peligros, es decir, piensa consolidar esta posición y después seguir avanzando e insistir con recuperar, o mejor dicho, llegar a Kiev, llegar a Kharkiv, seguir ocupando otras ciudades, terminar de ocupar Ucrania definitivamente, no lo sabemos. Pero sí estamos entrando en una fase ya un poquito más delicada en este conflicto. ¿Y por qué? Porque en los últimos días ha acontecido algo que sí puede llegar a escalar el conflicto. Y es lo siguiente.
Hay una especie de enclave o exclave desde el punto de vista geográfico que se llama Kaliningrado, que pertenece a Rusia, pero que no tiene frontera directa con Rusia. Sí tiene frontera con Lituania y sí tiene frontera con Bielorrusia. Lituania ha decidido cortar el transporte de suministros, de productos desde Rusia hacia Kaliningrado. Y eso puede convertirse en una razón para la cual definitivamente Rusia, Vladimir Putin, decida algún tipo de acción militar en contra de Lituania. Lituania es un país que está dentro de la órbita de la OTAN. Y allí, si llegara a haber un conflicto, se aplicaría lo que el Tratado de la OTAN establece, que si uno de los estados pertenecientes a la OTAN es atacado, la OTAN tiene que intervenir. Y ahí se puede complicar. Exactamente. Es un conflicto, como lo mencionabas al comienzo, que tiene muchísimos años. O sea, no es que viene, ahora se desató la guerra, pero es un conflicto añejo, ¿no? De más de una década, entiendo. Exacto. ¿Cómo podemos explicar el inicio de la guerra, más allá de puntualmente lo que comentabas al arranque, teniendo en cuenta la realidad sociopolítica, cultural de estos países, como por ejemplo Ucrania? Acá hay dos, yo diría que tenemos que tomar dos referencias desde el punto de vista histórico. Una bastante más lejos en el tiempo y otra bastante más cercana. La que está bastante más lejos en el tiempo se remonta al hecho de que la creación de la Rusia actual en realidad surge de Kiev. La Rus de Kiev es lo que da lugar a lo que después va a ser la Rusia actual, al Imperio Ruso, a la Rusia que hoy, existe como nación y que, bueno, y que tuvo su pasaje por la Unión Soviética después de la revolución de 1917. Pero el nacimiento de la Rusia como nación es justamente en Ucrania. Y eso es muy importante porque a los ojos de Vladimir Putin, a la visión que tiene Vladimir Putin, es importante tener en cuenta de que Ucrania es, para Vladimir Putin, Rusia es Ucrania es parte de Rusia. Es una parte natural de Rusia. Está destinada a ser parte de Rusia. Y recordemos que Vladimir Putin, cuando asume el gobierno en Rusia en 1999, tiene ya de por sí una agenda, una visión de recuperar esa vieja Rusia. Para Putin, la caída de la Unión Soviética, y lo dijo abiertamente, fue una de las peores tragedias geopolíticas. Y eso llevó siempre, a lo largo de todas sus participaciones, por ejemplo, en el G8, en el grupo del G8, recordemos que en el 2007, en la conferencia de seguridad en Múnich, él abiertamente allí le dijo a Occidente cuáles eran los planes que tenía con Rusia, en ese sentido, de recuperar esa vieja Rusia nacionalista, expansionista. Y parte de eso pasaba por recuperar a Ucrania. Además de las repúblicas del Báltico, naturalmente, que hoy se están sintiendo justamente muy amenazadas porque se siente que son las próximas. Entonces, hay un primer fundamento histórico allí a tener en cuenta que le da validez desde la visión de Putin, para lo cual decide justamente intentar recuperar Ucrania e integrarla a la órbita de Rusia. El segundo factor es el hecho de que Ucrania empieza a acercarse cada vez más a Occidente. Se aleja cada vez más de Rusia y se empieza a acercar cada vez más a la Unión Europea, empieza a coquetear con la Unión Europea, pidiendo la posibilidad de incorporarse a la Unión Europea, pero mucho más peligroso todavía para Rusia, el pedido de participar, de ser parte de la OTAN. Y aquí hay una cosa muy importante. En la última constitución de Ucrania está establecida la voluntad de ser parte de la OTAN. Y eso para Vladimir Putin ya fue el cruce de una línea inaceptable. Y eso es lo que detona en 2014 ya la primera incursión en el Donetsk, en el este de Ucrania, que da lugar a esta primera fase de desestabilización de Ucrania, y habló que da la invasión a partir de febrero, ya como la segunda decisión de Putin, justamente de impedir que Ucrania termine en la órbita de la OTAN y de la Unión Europea. Está siendo realmente muy claro para entender, porque uno realmente si googlea este tipo de información o si trata de entender a través de Internet lo que está sucediendo muchas veces, hay muchos frentes y es muy complejo. Hablabas recién de Estados Unidos, del apoyo de Estados Unidos, pero en las últimas horas también la noticia es que China e India van a comenzar a comprarle petróleo a Rusia. ¿Cómo se puede leer este fenómeno? Hace unos días atrás tuvo lugar la conferencia económica en San Petersburgo,
donde participó obviamente Vladimir Putin, que era el anfitrión, pero también participó por vía remota Xi Jinping, participó justamente Modi, también el presidente de India. Y ahí hay que tener en cuenta una cosa, esto a mí personalmente me llamó mucho la atención, que ha pasado muy desapercibido en los medios, lo que se discutió, lo que se habló en esa conferencia. Y en lo que se habló en esa conferencia uno puede darse cuenta de que el mundo se está empezando a dividir en dos grandes bloques. El bloque ruso, chino y hasta probablemente la India participando. Recordemos una cosa, la India ha tenido una postura ante la guerra muy moderada, de mucha cautela con respecto a Rusia y con respecto a Occidente. Para sorpresa de Occidente, inclusive, que esperaba de que Modi se iba a alinear más con la causa occidental a favor de Ucrania que con Rusia. Esto no sucedió. Y, como tú bien lo estás diciendo, también hay una declaración manifiesta ya en esta misma conferencia por parte de Xi Jinping de reforzar aún más, de afirmar aún más los vínculos con Rusia, la cooperación con Rusia. Pasa hoy la cooperación justamente por ayudarle económicamente, por comprarle el petróleo, por comprarle el gas. Un petróleo o principalmente un gas que probablemente Rusia va a terminar cortándole a Europa en caso de que esto escale aún más. Y ahí está el riesgo justamente para los países europeos, principalmente Alemania, que depende para las industrias, para calentar a los hogares en el próximo invierno del gas ruso. Ahí hay otra jugada que va a marcar un poco hacia dónde deriva este conflicto. Si Vladimir Putin decide cortarle el gas definitivamente a Europa, a sabiendas de que va a poder venderle ese gas a China, ahí a Europa se le va a complicar mucho más. ¿Y qué puede llegar a pasar ahí? Una Europa sin el gas ruso, con una industria como la alemana, que es la industria pujante de la Unión Europea, sin ese gas que es fundamental para las industrias, con hogares, con gente que no va a tener cómo calentar, que va a tener que sufrir racionamientos justamente en materia de energía, ¿no? Para calentar los hogares, bueno, eso puede llegar a empezar a generar un descontento y un resquebrajamiento de este bloque que parece todavía muy sólido, muy fuerte en materia de apoyo a Ucrania, porque justamente la presión que puede ejercer Putin, que lo sabe muy bien porque es un gran estratega, políticamente hablando, y sabe que él puede terminar jugando con el gas, y eso apuesta, él va a llegar con el gas hasta donde pueda. Es un recurso que tiene, en inglés se llama weaponization, es convertir un recurso económico en un arma. Y el gas ruso para Putin es un arma, precisamente. ¿Cómo puede afectar este eventual escenario en nuestro continente, principalmente en Uruguay? Yo diría que lo puede afectar de dos maneras, de una manera positiva, de una manera complicada. Complicada, en primer lugar, porque obviamente los commodities que exporta Rusia, que son esenciales para muchas industrias, bueno, obviamente el gas que exporta, el petróleo que exporta, los fertilizantes, fundamentalmente para el Uruguay, que es un insumo fundamental para la agroindustria, bueno, eso puede llegar a encarecer ese insumo que es vital para un país como el Uruguay, que basa su economía principalmente en la actividad agropecuaria. Eso por un lado. Por otro lado, suben los precios de los commodities alimenticios. Uruguay es un exportador de commodities alimenticios, nos puede favorecer en ese sentido. Ahora, en esa ecuación que me suben los insumos en forma, importante, pero que también me suben los precios de los commodities que yo puedo exportar, bueno, ahí hay que ver cómo se equilibran justamente los precios y los costos. Y el resultado final, la ecuación final, si realmente favorece a un sector, como en el caso del Uruguay, el sector agropecuario, realmente le favorece, o el nivel de alteración que puede llegar a tener la ecuación económica en esa actividad. Por otro lado, nosotros somos como continente un país que exporta alimentos. Entonces, ahí hay una oportunidad importante. Lo que Ucrania deja de exportar por el bloqueo que tiene en sus puertos por parte de las fuerzas navales rusas, que no puede sacar justamente la producción de granos de allí, la escasez que se está ya registrando en materia de oferta de granos en el mundo, porque también Rusia no está exportando producto de las sanciones, eso puede llegar a afectar favorablemente el precio de los granos que América Latina exporta. El trigo argentino, la soja argentina, la soja uruguaya, eso puede jugar a favor. Pero son cosas muy relativas. ¿Por qué? Porque estamos
el basamento de todo esto es muy volátil. Hay mucha turbulencia y mucha inestabilidad. En el marco, además, de una crisis económica que se está gestando, producto, bueno, un poco de la inflación que está afectando a todas las economías del mundo prácticamente. Entonces, está todo muy revuelto en materia de decir, bueno, qué beneficios en concreto obtiene un país respecto a esta guerra y cuáles son justamente los perjuicios que puede llegar a tener. Y eso yo diría que es un proceso que hay que seguir muy de cerca porque está en curso en este momento. ¿Cuál es la realidad de los refugiados, ¿no? Porque han sido millones los ucranianos que han tenido que cruzar fronteras, sobre todo con Polonia, y por lo general cuando hablamos de este tipo de conflictos nos detenemos en la cantidad de fallecidos, por supuesto, en la base política, en lo que va a suceder, en los ataques, pero ¿qué pasa con los refugiados hoy en día? Bueno, ese es otro problema. Es decir, al principio cuando se registra esta primera ola masiva, estamos hablando de millones de refugiados, casi digamos de 3 millones de ucranianos que al comienzo de la guerra tuvieron que abandonar su país. Y obviamente que el primer país que los alberga es Polonia por la proximidad geográfica. Pero, ¿cuál es el peligro de esto? Es justamente el cansancio de las poblaciones, de recibir refugiados, países que de repente no están preparados para recibir esas olas de refugiados, cómo atenderlos, cuál es el destino de familias que lo pierden todo. Recordemos que hay familias que, por ejemplo, han dejado ciudades en Ucrania que cuando vuelvan, si tienen la posibilidad de volver, se van a encontrar con sus pueblos arrasados, sus ciudades arrasadas, sus casas deshechas. Volver a reconstruirse. Volver a reconstruir eso. Entonces, la posibilidad de reconstruir eso en medio de una guerra, si esta guerra continúa, se perpetúa, bueno, va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que allí justamente uno de los grandes desafíos, no solamente de la Unión Europea, sino de las propias Naciones Unidas, es encarar este problema de los refugiados de Ucrania, que probablemente muchos de ellos no van a tener la posibilidad de tener un retorno inmediato. Y cuando vuelvan, repito, van a volver a unas condiciones de un país que va a estar en buena parte devastado, arrasado, producto de los ataques que hoy Rusia está sometiendo justamente a estos pueblos, ¿no? John, para ir cerrando, es muy difícil hablar del futuro, pero si la guerra, en un caso hipotético, finaliza hoy, ¿cuánto tiempo de recuperación, cuánto tiempo se necesita para recuperarse de todos estos destrozos? Pues estamos hablando de destrozos emocionales, por decirlo de alguna manera, de humanos, físicos. Si me permitiste, replantearía la pregunta. ¿Va a terminar esta guerra y cómo va a terminar? Ese es el problema. O sea, eso no lo podemos saber, ¿no? ¿Cuál es el factor que podría permitir de que esta guerra termine? Y ese factor no existe todavía. Entonces, hay una probabilidad, y esto es una hipótesis, que Putin tenga en su agenda, primero, como yo te decía, consolidar su posición ahí en el este, generar este cordón que ya prácticamente lo ha logrado, devastando ciudades como Mariupol, por ejemplo, y a partir de ahí decir, bueno, ahora puedo avanzar hacia el oeste y reintentar ocupar Kiev, derribar definitivamente el gobierno de Zelensky y quedarme definitivamente con una buena parte de Ucrania. Eso sería una posibilidad. Todo lo que escape de los objetivos de Vladimir Putin en ese sentido van a ser vistos como una derrota para él, y él se está jugando la piel en este conflicto, en ese sentido. Se está jugando prácticamente la vida, no solo su vida política, sino su propia... Sí. Entonces, la pregunta es, ¿este conflicto cómo termina? ¿Va a terminar o tenemos el riesgo de una escalada en ese sentido? Hay que tener en cuenta una cosa, las guerras cuando empiezan cobran vida propia. Son como seres que van adoptando su propia dinámica, empiezan a cruzarse umbrales y ya después es muy difícil de pararlos. Controlarlo. Claro. Exactamente. Entonces, teniendo una visión optimista, bueno, tiene que generarse algún tipo de instancia de negociación. Alguien tiene que decir, hasta aquí llegamos. Todavía no aparecen los liderazgos que digan justamente, bueno, estamos en condiciones de poder llegar a esa instancia, lamentablemente. Muy bien, John James Moore, realmente muy claro en los conceptos. Muchísimas gracias por estos minutos para entender desde este lado del mundo lo que está sucediendo allí en Ucrania. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, hacemos una breve tanda nosotros y ya volvemos porque en realidad quedan pocos minutos para que finalice el programa.
Y nos vamos acercando a las 11 de la mañana aquí en Modo País, que bien puesto tiene el nombre, ¿no? Porque recién conversábamos sobre la guerra, sobre la posible escalada que esperemos que no se dé, porque si no va a terminar siendo como la pandemia, un conflicto que va a seguir estando presente. Tuvimos conexiones en el interior del país y ahora nos vamos a seguir encontrando con una de ellas, que es un tape que presenta Renzo Gabrieli desde el departamento de Canelones. Hola para todos, es un gusto saludarlos, amigas y amigos de Modo País. Vamos a compartir un material vinculado al transporte metropolitano. Dialogamos con el coordinador justamente de esta área del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien se refirió a la obligatoriedad que rige desde el pasado lunes. Para realizar combinaciones se necesita utilizar la tarjeta del STM o del Sistema de Transporte Metropolitano. José Hernández explicó por qué. Pasado lunes es obligatorio tener la tarjeta. Eso significa que, aunque no tenga saldo, de igual manera puede pedir la combinación. Ocurren muchas situaciones donde de repente la persona no pudo ingresar dinero al saldo de la tarjeta y le genera un perjuicio. En este caso no. Se continúa el tema de pagar por efectivo, lo que son diferentes tramos, algo que de repente la opinión pública se había un poco mareado la gente en el sentido de que decían que no había que sí usar la tarjeta CTM para viajar, se puede seguir pagando en efectivo. Lo que sí genera la tarjeta es una serie de beneficios como el tema de la combinación metropolitana, urbana, por ejemplo. Una persona se sube en Pando, pide combinación metropolitana Montevideo y cuando llega a Montevideo, lo que es el servicio de Montevideo le va a costar el 50%, ya automáticamente al pedir la combinación. Lo mismo existe con el usuario frecuente, el cual todo aquel que haga 30 o más viajes en los servicios suburbanos o metropolitanos le genera un 10% adicional sobre lo que gastó en ese mes. Esto llevó, por ejemplo, en el mes de mayo, hubieron 8.300 usuarios que realizaron 30 más viajes y se devolvieron 2.400.000 pesos. Eso es fruto de haber realizado 30 más viajes. Estamos hablando que lo que es la tarjeta CTM y lo que es en sí los beneficios que se generan, más que nada apuntando a lo que es la zona metropolitana. Estamos hablando que donde viaja mucha gente diariamente, la gran mayoría, el porcentaje, a trabajar y bueno, lo que genera este tipo de beneficios, ¿no? ¿Se midió la cantidad de personas que se han adherido al sistema? Hablamos del universo total de usuarios en la zona metropolitana. ¿Cuántos ya hoy forman parte del sistema? Hoy por día están viajando alrededor de 110.000 personas o 110.000 viajes realizan los usuarios diariamente, donde un 27% está usando la tarjeta STM. O sea, igual estamos por debajo. ¿No es un número inferior, digo? Sí, lo que pasa es que digo, la idea es generando incentivos en general para que la gente vaya tomando conciencia del uso de lo que genera la tarjeta. ¿Por qué considera usted que el usuario se resiste a la tarjeta? No resistencia, yo creo que más que nada falta de conocimiento. A mí estos días me ha llegado mucha gente que me ha consultado. Yo viajo todos los días, ¿cómo es el tema de la tarjeta? ¿Y desde cuándo? Hace un año. Viaja todos los días. Está pagando en efectivo, sin saber que a través de la tarjeta automáticamente tenía un 10% de descuento. Eso lleva a que la falta de conocimiento muchas veces lleva a no generar este tipo de beneficios. La tarjeta la primera vez se entrega totalmente gratis, eso está todavía. Entonces, una serie de beneficios que quizás sea falta de conocimiento, por eso del Ministerio estamos anunciando este tipo de medidas a nivel de la combinación, el usuario frecuente, y bueno, esperemos también se concrete más medidas más adelante. Además se evita el manejo de efectivo, tanto para el chofer como así también para el propio usuario. Muchas veces ese descuido que el chofer tiene, evidentemente, a la hora de cobrar y conducir. Exactamente, un sistema más ágil, el tema de subir ya, de marcar la tarjeta nada más, lo que decía anteriormente, el tema de que la persona o el chofer no tenga que distraerse, estar cobrando al pasajero, y una serie de beneficios que ayudan, fuera también de la parte económica, a que bueno, sea propicio el uso de la tarjeta STM. Bueno, de hecho, el camino a seguir es la tarjeta. Usted hablaba de un proyecto vinculado al turismo, hablaba inclusive de algunos descuentos posterior a la suba del boleto. Sí, digo, la idea, proyectos hay muchos a nivel de lo que es el Ministerio de Transporte Público a través del uso de la tecnología. La idea es ir generando temas que generen beneficios a la gente. Acá estamos hablando del uso de la tarjeta, de la tecnología para generar beneficios. Muchas veces nos quejamos que, por ejemplo, se quita fuente de trabajo, como pasa en un supermercado, que usted va y compra, se paga, hace todo solo, o pasa en el tema de un banco cualquiera, donde antes iba el cajero, que era un funcionario que le daba el dinero, ahora va el cajero automático. En el caso de la tarjeta, estamos usando una tecnología en propicio de la gente, o sea, de generar beneficios para todos, ¿no?
Además, Hernández se refirió a la situación actual del transporte, tanto metropolitano como interdepartamental, los valores en materia de venta de boletos, también frecuencia, usuarios en definitivas, que habían prepandemia y que hay hoy pospandemia. Aún no se alcanzó esos niveles del 2019, pero se está trabajando en procura de ello, señaló Hernández. Aún se está por debajo, digo. Estamos viviendo una situación en la cual mucha gente se acostumbró a trabajar de su casa, se acostumbró a estudiar desde su casa, aquel que viajaba habitualmente y hoy ya no lo hace, y bueno, esta situación lleva a que estamos un 11, un 12% por debajo de la cantidad de pasajeros que usaban ante la pandemia y estamos un 10% por debajo de la cantidad de servicios. Estamos hablando que llegamos a tener un 60% por debajo. Hubo situaciones críticas donde había un mínimo de servicios y una medida que se fue generando la demanda de pasajeros, se fue incrementando también la cantidad de transporte a nivel general. Esto lo vamos monitoreando semana a semana, día a día. El tema de ese tema ayuda mucho también para también tener los números reales. Y comparativamente puedo decir, por ejemplo, mayo del 2021 a mayo del 2022 se vendieron 1 millón de boletos más. Eso genera también ver la diferencia que hay de un año a otro, pero igual, como te decía, estamos por debajo de lo que era antes de la pandemia. Bueno, de hecho se maneja una estadística, 80% del interdepartamental volvió a la terminal, aún no se llegó a completar al 100%. Claro, acá no quiere decir que no se vaya a llegar, se está yendo a medida que la demanda se va generando más transporte. Nosotros la verdad que hemos abierto una serie de posturas desde el Ministerio para escuchar a la gente, por ejemplo el sistema de reclamo que ha sido fundamental, a través del 092 22 38 90, a través de lo que es Telegram o WhatsApp. Para nosotros ha sido fundamental una herramienta para escuchar de primera mano por parte de los usuarios las diferentes inquietudes, propuestas y situaciones, ¿no? Estamos hablando que a nivel de transporte suburbano, por ejemplo, metropolitano, son 3.500 servicios por día. Es imposible estar en todos lados y saber la situación real de lo que viene generando a nivel general. Esto nos ha ayudado mucho, por eso incentivamos también que la gente nos llegue sus propuestas, sus reclamos. 092 22 38 90, sistema de reclamo de transporte. Muy bien, le agradecemos a Renzo Gabriel entonces por el informe, por este material y nosotros nos tenemos que despedir, nos vamos a reencontrar mañana. ¿Me vas a acompañar mañana, Diego? Sí, mañana vamos a estar. Mañana bien. Viernes no se puede faltar y aparte último día de la semanita ya para recibir el fin de semana después. Muy bien. Bueno, Sole, ha sido un placer. Tuvimos un programa con información de todo tipo, notas de todo tipo y color también. Y bueno, esperamos que mañana se repita. Dale, mañana a las 9, los esperamos, que pasen bien.